Chicos, bienvenidos a su clase de habilidades tecnológicas en la cual vamos a seguir hablando acerca de la palanca. Chicos, pues bienvenidos una vez más a su clase de robótica intermedia. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de, como decía hace un momento, de la palanca, ¿sí? Y antes de este tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un espacio donde vamos a estar hablando acerca de algunos de los temas que hemos venido tratando antes. Vamos a tener un tiempo de repaso y después vamos a empezar a desarrollar lo que es el tema de las palancas y vamos a hacer unos ejercicios para tratar de comprender mejor cómo es el funcionamiento de esto, de la palanca. Así que vamos iniciando. Bueno, pues entonces nuestra agenda es, primero tenemos nuestro repaso, después vamos a tener la actividad acerca del plano inclinado, la segunda parte, y por último voy a decirte la actividad que vas a realizar en tu casa. Vamos entonces iniciando con esta parte del repaso. Bueno, pues iniciemos con este concepto que creo que es muy importante, que es ¿qué es la robótica? ¿Te acuerdas que estuvimos manejando este concepto de qué es la robótica? Y bueno, para poder entender qué es la robótica, acuérdate que partimos de entender qué es un robot. Bueno, pues comencemos a desarrollar otra vez este tema, que es sumamente importante y que realmente me apasiona mucho, que es el tema de los robots. Como hemos mencionado antes, en este momento nos encontramos en un instante especial de la historia, hablando de los robots. ¿Por qué? Porque antes el desarrollo de los robots como lo tenemos en este momento no era posible. No teníamos el desarrollo de ese tipo de tecnología. Y el único lugar donde podíamos encontrar los robots era en las historias y los cuentos. Bueno, pues antes de la existencia de nuestras películas de ciencia ficción y nuestras series de ciencia ficción, lo que reinaba fue el cómic de ciencia ficción, donde comenzaron a aparecer lo que ahora son figuras como los robots, que son importantes en nuestra sociedad. Pero en esa época ni siquiera existían los robots. Bueno, pero ¿qué pasaba antes? ¿Desde cuándo se empezó a hablar acerca de los robots? Hablemos de eso. Bueno, pues todo esto de la revolución de los robots, recuerda que inició con un hombre llamado Karel Čapek. Karel Čapek era filósofo, era escritor y también le gustaba el periodismo. Y Karel Čapek, una de las cosas que tenía gusto era por escribir historias de ciencia ficción. Y una de sus más grandes obras es la obra de Roald, la cual fue escrita el 25 de enero, pero de 1921. O sea, ya tiene su buen rato esta historia. Bueno, Roald tuvo mucho éxito. Roald significa los robots universales Russon y narra la historia acerca de una empresa que construye a estos humanoides, ¿sí? Y lo que trata de hacer la obra es preguntarse qué pasaría si los seres humanos fuéramos capaces de crear una máquina que fuera muy parecida a nosotros, o quizás sea más poderosa que nosotros, más fuerte, más inteligente, etc. Esto es algo de lo que se trata en Roald. En determinado momento en la obra de teatro, si recuerdas, se le dota a estos robots de emociones, y cuando se les dota de las emociones, los robots deciden no obedecer más a los seres humanos e incluso ponerse en contra de los seres humanos. Lo que en nuestra historia va a desatar una gran guerra. Una batalla entre los hombres y las máquinas. Wow. Bueno, pues todos estos elementos son elementos que aparecen constantemente en las obras de literatura, de cómic, de película y de animación con el tema de los robots.
Pero antes, lo importante de esto es que antes de Capek, no existía esta palabra de robot. Y este concepto de un ser humano, máquina, sirviente, que te ayuda, no era algo que fuera común. Como recordarás, de aquí se desprende la palabra robota, de esta obra de Karel Capek, ¿sí? Y recordemos que la palabra robota significa trabajo forzado, ¿sí? Y eso es básicamente lo que hace un robot, hace un trabajo que el ser humano no desea hacer. ¿Por qué? Porque le es muy repetitivo. ¿Por qué? Porque le puede conllevar un riesgo a su vida o a su salud. Y estos elementos y este pensamiento es el que vive actualmente en los robots que se construyen en este momento. Estos robots hacen actividades repetitivas, hacen actividades en las cuales se necesita, por ejemplo, que no se canse una persona. Una persona puede llegar a cansarse, un robot no se cansa. Se puede descomponer, pero no se va a cansar de realizar la actividad, una actividad que es tediosa. O un robot no se va a detener porque haya un peligro. Él simplemente va a ir ahí y va a hacer lo que le obedezca. Entonces, la idea de robota, de trabajo forzado, sigue presente en los robots actuales. Bueno, y como hemos visto hasta ahora, los robots han llenado prácticamente todo. Se encuentran en todos lados. Dentro de un automóvil, veíamos la clase pasada en la puerta que se abre y se cierra, en los aviones, en los drones, los celulares en cierta manera pueden hacer ciertas funciones robotizadas, es decir, que yo no necesito decirle qué hacer y este aparato lo sabe realizar. Recordamos que no necesariamente un robot tiene piernas y se mueve, ¿sí? Puede tener otra forma muy distinta y sin embargo ser un robot. Y eso es algo que es muy importante de entender. Por ejemplo, hablábamos en clases pasadas que un robot puede ser simplemente un brazo que se mueve y ya, punto. O como veíamos en clases pasadas, puede ser esta puerta que se abre y se cierra y ya. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo identifico realmente qué es un robot? ¿Cómo es un robot realmente? Bueno, veamos. Bueno, pues analicemos entonces pues el concepto de robot que estuvimos desarrollando en la clase. Pero esta vez trataremos de adentrarnos un poco más profundo para que quede aún mucho más claro qué es un robot. Entonces, si te parece, comencemos a ver este enunciado que tenemos aquí enfrente. Dice, es una máquina automática programable capaz de realizar tareas determinadas, operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas, que puede estar dotado de sensores que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. Adentrémonos entonces a estos conceptos. ¿Cómo te imaginabas tú los robots? Realmente, ¿cómo te imaginabas tú un robot? Bueno, yo te voy a decir mi caso personal. Yo viví con una serie de televisión que es esta que pongo aquí. Ajá, así es. Esa serie de televisión se llamaba Los Supersónicos o Los Jackson. Y en ellos había un robot que me encantaba mucho, que es este robot. Ese robot se llama Robotina. Robotina era, digamos que la persona que ayudaba en todos los servicios de la casa. Lavaba, daba de comer a la familia, a veces orientaba incluso a la familia, etc. Entonces, esa era parte de mi idea o concepto de robot. Otra serie que yo vi mucho fue una serie muy famosa y que se volvió a hacer un remake no hace mucho tiempo, y también tuve la oportunidad de verlo,
que se llama Perdidos en el Espacio, donde un chico llamado... se me va el nombre en este momento. Bueno, hay un niño que tiene un robot, ¿sí? Y este robot, a la persona que obedece es a este niño y nada más. Jim, creo que se llama Jim el niño, algo así. Bueno, esta es la imagen del robot de este niño. ¿Ok? Entonces mi concepto siempre de robot, a lo mejor tiene ruedas, tiene brazos, pero tiene una cabeza. Y no sé si te has puesto a pensar, cuando hicimos nuestros robots, algunos llegamos a pensar y decirle, bueno, pero vamos a ponerle una cabeza, porque necesita una cabeza. Bueno, ¿los robots necesitan tener una cabeza para ser robots? Hay que pensarlo bien. Por ejemplo, dice que es un robot, en el enunciado que vimos que un robot es una máquina automática, programable. Una máquina debe de tener una cabeza. ¿Verdad que no? Una máquina no necesita tener cabeza. Porque, por ejemplo, un automóvil es una máquina y no tiene cabeza. Y un avión es otra máquina y no tiene cabeza. La tostadora de pan es una máquina y no tiene cabeza. La licuadora es una máquina y no tiene cabeza. Hasta tu bicicleta puede ser una máquina. Una motocicleta es una máquina y no tiene cabeza. Entonces, de entrada, cuando ves el concepto que es realmente el robot, te das un golpe muy fuerte porque te das cuenta que el concepto que, en mi caso, yo tenía, ¡pum!, se cayó completamente. Porque eso no necesariamente es un robot. No por el hecho de tener una cabeza decir, pues ya es un robot porque tiene cabeza y tiene manos y tiene piernas y se mueve. Pues no, porque ¿qué tal si tuviera 6 patas? Porque es conveniente tener 6 patas para que camine en todo terreno. O peor aún, ¿por qué no nuestro robot no tiene pies, sino simplemente flota en el aire? Y obedece nuestras instrucciones. Y hace lo que le pidamos. Sí, y dirás, ¿y dónde consigo uno de esos? Bueno, pues acuérdate que en la escuela tenemos uno de esos. Y su nombre es Mambo. Y Mambo, al final de cuentas, es un robot, es una máquina. Acuérdate. Porque tiene partes mecánicas, como los motores. Tiene partes eléctricas. Y por último, tiene partes electrónicas. Entonces él es un robot. Porque 1, es una máquina. 2, sabemos que Mambo es un robot porque Mambo también tiene esta cualidad de ser programable. Es decir, que yo le puedo dar las instrucciones que yo quiero que Mambo realice. Y Mambo obedecerá. Otra cosa importante es que al ser programable, Mambo se vuelve automático. Entonces, si yo le digo a Mambo, sube al techo, toma una foto, luego muévete y toma otra foto, otro edificio y luego regresas. Pero eso yo lo programé. Entonces yo corro el programa. ¿Qué es lo que hace Mambo? Pues Mambo volaría, subiría, tomaría las fotos y luego bajaría. No tiene piernas, no tiene brazos. Tiene ojitos, pero no tiene boca. ¿Sí? Es a lo que me refiero. Entonces, debemos de quitarnos esa idea de que un robot tiene que tener un cuerpo humano. Sino, no, al contrario, puede tener... Tu límite de cómo es un robot está en tu mente. Porque es una máquina que tú estás diseñando para que, y lo veíamos hace un momento, pueda sustituir al ser humano en realizar cierto tipo de tareas. Ahora, esto es importante. ¿Los robots van a sustituir a las personas? La respuesta es no, no sustituyen a las personas. Los robots son como... un buen ejemplo, como los automóviles. Creo que es un excelente ejemplo. Los robots son como los autos. Vamos a ver, mira, esta es una imagen de un auto. ¿Para qué sirve este auto? Correcto, me sirve para que yo me pueda transportar. Bueno, esa actividad para ti es una actividad pesada.
poderte transportar una cantidad de distancia grande, o sea, kilómetros. Imagínate que vas del sur al norte o del norte al sur de la ciudad, que son distancias que pueden ser hasta de media hora, una hora. Entonces, imagínate que vas en este auto. El automóvil está haciendo que tu actividad sea menos pesada, porque estás adentro, estás cómodo. Es menos peligroso. Imagínate que tuvieras que caminar toda esa distancia, pero ahora es de noche. Sería muy peligroso. No sabes lo que te podría pasar de noche. Es más seguro que tú te estés transportando en tu automóvil, que vas a cierta velocidad, no te paras y avanzas hacia donde tú quieres ir. ¿No es cierto? Es más seguro. Ok, entonces, tareas pesadas, etcétera. Ahora, si a este automóvil lo dotamos de inteligencia y simplemente le digo al automóvil, llévame a casa, tenemos un robot. Aunque ya de por sí los automóviles tienen computadoras y hacen muchas cosas cuando estamos conduciendo automáticamente sin que nosotros movamos un dedo. En cierta forma ya son en sí un robot, pero vamos a ver mucho más avance en los automóviles. Cada vez van a ser más automáticos, como dice el concepto del robot. Vamos a llevar a los automóviles a ser un robot. Y ya no vamos a nosotros a tener que estarnos preocupando por pensar por dónde me voy a ir, si hay tráfico, si no hay tráfico. Esa tarea, toda esa tarea mecánica, que es otra característica que tienen los robots, ya no la vamos a realizar, esa tarea mecánica nosotros, la va a realizar ese robot. ¿Te das cuenta? Entonces, los robots no tienen cabeza, no tienen piernas. Esas se las ponemos en nuestra imaginación. Y si quieres que tenga 35 cabezas y 12 piernas, pues los puede tener, siempre y cuando tengan un buen sentido de por qué tenerlas. Ok, entonces los robots pueden ser de formas variadas y se encuentran presentes ya alrededor de nosotros. Bueno, continuemos con esto, que es la robótica, de donde partimos todo esto de la clase. Pues muy bien, entendamos pues que la robótica es hacer el diseño, planear cómo va a funcionar y cómo va a ser ese robot, ese modelo que dice y describe cómo funcionará el robot y cómo es. Eso es robótica. Y llevarlo a la práctica, o sea, su construcción, eso es robótica. Hace la robótica estas dos funciones. Pero lo que quiero es esto. Recuerda, y esto es muy importante, que cada vez más los robots van a estar alrededor de nosotros, haciendo muchas funciones. Y entonces van a nacer muy pronto puestos de trabajo relacionados con estas dos actividades, con la actividad de diseñar robots para funciones específicas y de construirlos, por ejemplo, robots para transporte, robots para carga, robots de seguridad, robots para el cine, robots para medicina, robots para las escuelas. Se va a necesitar gente que se encargue, uno, de diseñarlos, pero también se va a necesitar muy pronto de gente que se encargue de construirlos. Y por eso es que ahorita estamos tú y yo disfrutando de esta clase, que es la de robótica, para dar primeros pasos hacia esto de diseñar y construir robots. Ahora te voy a hablar acerca de Isaac Asimov. ¿Estás listo? Ok, mira, esta es una ilustración de Isaac Asimov. Isaac Asimov nació en Rusia, ¿sí? El 2 de enero, pero de 1920. Y siendo muy pequeño, viajó a Estados Unidos porque su papá, Judá Asimov, decidió que debían de mejor vivir allá. Y al lugar donde fue a vivir Isaac Asimov fue a la ciudad de Nueva York, específicamente al barrio de Brooklyn. Y algo muy interesante, bueno, es que Isaac Asimov aprendió a leer en inglés a los 5 años. Y como sabes, Isaac Asimov tuvo un gusto especial por la literatura de ciencia ficción.
Y esto lo llevó desde muy joven a empezar a escribir sus propias historias de ciencia ficción. Y estas comenzaron a publicarse entre 1939 y 1950. Entre todas estas obras hay una que es la que más resalta. Y esa obra se llama Yo Robot. Pero ¿por qué es importante para nosotros la historia de Yo Robot? Veamos por qué. Bien, pues algo muy importante de entender acerca de esta obra de Yo Robot es que marca la historia. Así como Rule, la obra de teatro que acabamos de platicar, marca la historia diciendo la idea de estas máquinas que parecen seres humanos, esta obra de Yo Robot también nos marca socialmente porque da los preceptos de cómo debe de funcionar un robot. Okay. La obra de Yo Robot recuerda que es un conglomerado de varias historias, ¿sí? Son varios relatos cortos unidos. La obra fue publicada en 1950 y cada capítulo es la narración de una historia. Algunas están separadas, otras están unidas. Pero lo interesante es que Isaac Asimov lo que quería era en estas historias ahondar, profundizar, poner en el lector preguntas acerca de qué pasaría del día en que existan los robots. Estamos hablando de 1950. Ya no existen los celulares, no hay pantallas planas. Las computadoras, solo unos pocos tienen computadoras. Si quieres usar una computadora tienes que ir a ciertas universidades, no cualquiera. Estamos hablando de que nadie tiene internet. ¡Mi Dios! ¡Qué mundo! O sea, es otro mundo completamente distinto en el que está viviendo Isaac Asimov, ¿te das cuenta? Muy bien. La primera historia que relata, recuerda que es la historia de Robbie, el robot niñera de la niña que se llama Gloria. Y recuerda que la mamá de Gloria no quiere a Robbie, decide deshacerse de Robbie, pero la niña encuentra que Robbie, su robot, pues es su amigo. Órale. Eso está muy interesante porque ahí se está empezando a explorar el concepto de cómo va a ser nuestras relaciones con los robots. ¿Habrá seres humanos que consideren a los robots que son una máquina como amigos? Interesante, ¿no? Bueno, al final la mamá de Gloria, al ver que Robbie salva la vida de su hija de la muerte cuando ella está visitando la fábrica donde está Robbie ahora trabajando, se da cuenta de que Robbie sí era un buen robot para su hija. La siguiente historia, la que sigue después, es la historia que se llama Ciclo Vicioso. Y me gusta esa historia porque comienza a hablar acerca de qué pasaría con la programación del robot si nosotros los seres humanos hacemos que la propia programación que le hemos dado entre en conflicto con las órdenes que le estamos otorgando. Me explico. Recuerda que en esta obra una cosa importante para estos robots, en el caso de Círculo Vicioso, el robot se llama Speedy. El problema que tiene Speedy es que tiene que obedecer, uno, las órdenes de sus amos humanos, pero dos, sus amos humanos previamente lo programaron para defender la vida de sus amos, de los hombres, para que no corran riesgo. Pero ¿qué tal si una actividad que está pidiendo realizar el ser humano conlleva a que puedo poner en peligro a los seres humanos que yo tengo que proteger porque tengo esa orden programada? Eso le pasa a Speedy y entra en un círculo vicioso, es decir, entra en lo que le llamamos ciclo, un ciclo infinito. ¿Te acuerdas de ese concepto de ciclo infinito? Es ese ciclo que es un ciclo que se repite. Son unas acciones que se repiten y nunca tienen fin. Bueno, en la obra
literaria, al final Speedy toma la decisión de obedecer a los amos humanos. Pero por como se dieron todas las cosas, los astronautas deciden que este robot ya no lo quieren y que quieren otro nuevo. Y eso trae pues un nuevo robot que empiezan ellos a tener problemas con este robot, ¿sí? Se llama QT1. QT1. Pero se oye bonito. QT. Como bonito. QT1. Ok. QT1 es un robot que tiene la capacidad de poder aprender por sí mismo. En la actualidad nos estamos empezando, por ejemplo, a preguntar, bueno, si creamos una inteligencia artificial, ¿sabes cuál es el chiste de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace que una inteligencia artificial sea poderosa? ¿Sabes cuál es el punto básico? El punto básico para que una inteligencia sea poderosa es el mismo punto que tiene QT1 en la obra de Yo Robot. Y es que pueda aprender por sí mismo. La inteligencia artificial es poderosa porque tiene la capacidad de empezar a reconocer, digámoslo así, ciertas secuencias de acciones, y con estas secuencias que las empieza a aprender, comienza a predecir qué es lo que puede pasar. Y entonces a nosotros los seres humanos nos dice, bueno, por ejemplo, una inteligencia artificial empieza a analizar los datos del clima. Y entonces esta inteligencia artificial ya nos dice, no, pues a tal hora y a tal hora va a estar así el clima. O qué tal si vamos a operar a una persona y le dan todos los valores que tienen acerca de esta persona, la que van a operar, y la inteligencia artificial en base a todo lo que tiene la persona, y no solamente ella, sino a la experiencia de muchas otras personas que han sido operadas previamente con características similares, dice, la mejor forma de operarla, doctor, yo le sugiero esta. Porque la inteligencia artificial aprende por sí misma. Bueno, QT1 aprende de esa manera y decide que ya no quiere obedecer a los seres humanos y les dice, bye bye seres humanos, yo ya no quiero nada con ustedes. Pero él trata de defender al final de la obra ese punto de mantener la vida de los seres humanos, porque es importante. Wow. Entonces, me encanta la obra de Yo Robot porque nos lleva a preguntarnos realmente cómo va a ser nuestra relación con ellos. Y si bien en este momento dices, bueno, pero yo todavía no veo muchos robots. Bueno, déjame darte una mala noticia. No porque no los veas mucho, no significa que no se están desarrollando mucho. Ejemplo. Cuando empezaron a aparecer los celulares, no todo el mundo tenía un celular. Y eran unas cosas así grandes, enormes y feas. Poco prácticas. Pero ya había gente que sacaba su celularzote, ¿no? Han pasado los años, ya pasaron más o menos unos 20 años de esto, 20 y tantos años, y en este momento el uso es masivo. Exactamente eso va a pasar. Cuando tú estés en la universidad, más o menos, el uso de los robots y de la inteligencia artificial va a ser todavía mucho más que la que ves ahora, pero bastante más. Estoy hablando de un poco más de 10 años. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora hablemos acerca de lo que nos dejó como herencia Isaac Asimov en su obra. Vamos a hablar un momento de, bueno, las leyes de la robótica. Muy bien, pues recordemos que la primera ley dice que un robot no puede dañar a un ser humano. ¿Sí? Y esto es muy importante para que nosotros las personas no corramos ningún riesgo al estar interactuando con nuestros robots. Un robot no puede dañar entonces a un ser humano. Esa es la primera forma en la que nos relacionamos con ellos. La segunda manera es que un robot debe de cumplir las órdenes de los seres humanos, recordando que los robots no van a obedecer aquellas órdenes
que los lleven a lastimar a una persona. Aunque van a obedecer las órdenes, si esa orden conlleva esta acción, no lo harán. Por último, los robots deben de tener la capacidad de tomar decisiones en las cuales se protejan a sí mismos. Claro, siempre y cuando no sea que una persona esté sufriendo un peligro, entonces el robot incluso podría destruirse por salvar a la persona. Bueno, en la actualidad hablábamos también que la Unión Europea ha desarrollado una serie de reglas que van a ayudar a saber cómo se deberán de tratar a los robots en un futuro no lejano, sino muy cercano. Y la primera cosa que ellos buscan es que los robots tengan un botón de interrupción, un botón para que se apague de emergencia una inteligencia artificial o un robot. El segundo elemento que contemplan es que los robots no podrán hacer daño a los seres humanos, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando hace un momento. Esto va a satisfacer el hecho de que los seres humanos no corran riesgo. De este modo, pues la convivencia entre las máquinas y los hombres, pues es segura. Muy bien, vamos al siguiente punto que dice lo siguiente. Los robots no podrán generar relaciones emocionales con las personas. Bueno, es decir, consideran que es peligroso que pensemos, por ejemplo, que nos podemos enamorar de un robot, porque es un objeto, no es en realidad en sí una persona. Entonces, por eso se busca que se elimine estos puntos. Otra cosa es el uso de seguros obligatorios. Recuerda que un robot en determinado momento puede causar daño a una propiedad de una persona o a una persona, y entonces alguien tiene que pagar e indemnizar por el daño que se causó. Y la manera más simple es haciendo que los robots tengan un seguro obligatorio, especialmente los grandes, ¿no? Por otra parte, esto nos lleva a pensar en otro punto, que son los derechos, obligaciones de los robots, que básicamente es el hecho de que los robots tienen que responder por sus acciones o falta de acciones, así como sus dueños y sus fabricantes de los robots. Eso es muy importante. Otro punto y final es que tendrán que pagar los robots un impuesto. Si una persona quiere tener un robot, bueno, para poder tener a este robot, la persona que tendrá que pagar un impuesto por él. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso es lo que se espera, que haya cambios muy pronto. Muy bien, bueno, pues ahora hablemos acerca de la rueda. La rueda es una máquina simple. Es un dispositivo formado por un cuerpo que es redondo, un círculo, ¿sí?, que gira respecto a un punto fijo, al cual se le llama eje. Es decir, este círculo va a dar vueltas sobre este punto central conocido como eje. Y al construir estos dos elementos y unirlos a otras cosas, obtenemos, como lo que tenemos en la imagen, una rueda. Bueno, pues entonces hablemos acerca de las ruedas. De la rueda. Muy bien. Mira, por ejemplo, en esta figura que voy a colocar de este lado, podemos observar, ahí está, podemos observar los elementos de las ruedas. Vamos a recordar los cuáles son. Pero son dos elementos básicos de los cuales ya estaba hablando hace un momento. Uno es el disco, que es esta forma de círculo que es la que está constantemente pues girando. Y tenemos que dentro, dicho, al centro de este disco encontramos esta base que es el eje, ¿sí? Disco, eje. Muy bien. Mira, voy a mostrarte algo por acá que tengo, que es esto. Sí. Este es mi carrito de colección de Batman. Batman vs Superman. Carrito de colección de Hot Wheels. Ok.
Ok, y te lo muestro. Ahí está. Tiene hasta su cañón y el cañoncito se mueve y toda la cosa. Ok. Bueno, esto nos va a ayudar a ver el ejemplo de lo que estamos hablando. Ahí tenemos nuestra rueda y se ve muy claro hacia el centro nuestro eje. ¿Ya lo viste? Ok. ¿Y qué pasa cuando juntamos dos ruedas y las unimos con un solo eje? ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo vemos. ¿Qué es lo que pasa? Dime, ¿qué crees que es lo que pasa? Exacto. Si yo muevo esta rueda y muevo esta rueda, al estar unidas a un mismo eje, lo que yo voy a producir es que haya movimiento. En este caso, mi carrito de Batman. Pero eso mismo se aplica en las ruedas de los robots. Recuerda que tú durante el proyecto estuviste creando tu estilo de ruedas y todo esto, y aplicaste las ruedas porque llegaste a la conclusión de que no ibas a poderlo mover a menos de que le pusieras ruedas. Entonces las ruedas, ese es algo que facilita la rueda, facilita la transportación, ¿sí? Y que no se esté cargando un peso que normalmente tendríamos que cargar si tuviéramos que alzar las piernas. Pero ¿qué pasa si no tengo que alzar las piernas y solamente paso así? Se necesita mucho menos desgaste de energía, ¿sí? Entonces, bueno, en la imagen que veíamos hace rato había otro elemento que se llama eje excéntrico, y es este que es como las perillas, ¿no? Una perilla que muevo, o como la perilla que utilizo para dar vueltas a algo. En la antigüedad eran más comunes porque antes había que darle vueltas a los automóviles para que encendieran, había que darle vueltas a los teléfonos para que funcionaran. Era más común las perillas, ahora ya no están. Ya es todo mucho más electrónico, pero la rueda se puede aplicar en otras cosas. Vamos a ver lo siguiente para entender en dónde aplicamos las ruedas en la actualidad. Muy bien, mira, las ruedas las utilizamos en la actualidad en los engranes, utilizamos las ruedas en las poleas, utilizamos también las ruedas en lo que son las ruedas de fricción, las ruedas que utilizamos como transporte y las ruedas conocidas como ruedas con patas. Entonces, hemos aplicado las ruedas a diferentes objetos y realmente nos han sido de mucha utilidad en la humanidad. Bueno, ahora pasemos a hablar de nuestro siguiente tema. Pues ahora toca el turno de hablar de uno de los inventos más increíbles que se han hecho y que estuvimos tratando la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál es? ¿De qué invento estuvimos hablando? ¿De qué máquina simple estuvimos tratando la semana pasada? ¿Sí recuerdas? Así es la palanca. Y vamos hoy primero voy a tomarme un tiempo para volver a retomar los asuntos de la palanca, pero después vamos a ahondar en dos tipos de palancas que no vimos la clase. Bueno, pues una palanca se define como una barra rígida apoyada sobre un punto en el cual se aplica una fuerza pequeña para obtener un gran esfuerzo en el otro extremo. Y de esto es de lo que vamos a estar ahorita hablando ya. Empecemos entonces. Muy bien. Pues comencemos a hablar acerca de las palancas. Ok, voy a poner una imagen de este lado que quiero que veas. Ok, aquí podemos observar lo siguiente. Vemos en la parte central este triángulo, ¿sí? Ese triángulo es el eje, es donde se está moviendo la palanca. ¿Y qué es la palanca en sí? Pues es esta barra rígida, en este caso es esta parte café, es esta barra rígida, ¿sí? Que está moviéndose en el punto donde está el eje. A los extremos vemos dos letras, una dice P y la otra dice R, ¿sí? Una representa a la fuerza que estoy ejerciendo para poder levantar
a una resistencia. La resistencia es la letra R y la fuerza que estoy aplicando para mover esa resistencia es la letra P. Bueno, repasemos los elementos de los cuales estuvimos hablando hace un momento. Y tenemos este elemento que es el primero, llamado la palanca. La palanca, como dijimos hace un rato, es esta barra rígida. Y aquí la vemos con este bonito color café. Esa es nuestra palanca. Vamos al segundo elemento. El segundo elemento que se necesita para la palanca es un punto de apoyo. Que en este caso, ¿de qué color es el punto de apoyo? Es un triángulo, es azul. Así es, ese es el punto de apoyo. Es donde a partir de él vamos a mover a este objeto, el que querramos cargar. Vamos a nuestro siguiente elemento, y el siguiente elemento es la resistencia. La resistencia es nuestro siguiente elemento, es esa fuerza que deseo yo levantar y que se está oponiendo a la fuerza que yo estoy imprimiendo. En este caso la puedes ver con la letra R. Y por último tenemos lo que es nuestra potencia o nuestra fuerza, que tengo con color pues es naranja y la letra P. Y la potencia y la fuerza es el esfuerzo que hacemos y que le estamos dando de nuestro ser a la máquina, hacia la máquina, para que esta funcione. Es la fuerza que aplico para levantar. Eso es. Muy bien, bueno, pues ahora toca el turno de hablar de las palancas por su tipo de orden. Sí, tenemos esta, que es la palanca de primer orden, las cuales se caracterizan por tener el punto de resistencia y de potencia hacia los extremos y el punto de apoyo en medio. ¿Sí? Algunos ejemplos que estuvimos tratando la clase pasada. Y uno de los ejemplos más clásicos es este. Esta es la palanca. La palanca convertida en una balanza, la cual se utilizaba antes para, pues, pesar. De un lado se ponía un peso, por ejemplo 1 kilo, y si lo que ponía del otro lado pesaba también 1 kilo, entonces, digámoslo así, que tanto la fuerza como la resistencia se encontraban en equilibrio. ¿Por qué? Porque era la misma fuerza, la misma resistencia. Bueno, como podrás observar, en el caso de la balanza, en la parte central tenemos nuestro punto de apoyo y la palanca es toda esta parte superior. Vamos al siguiente ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo son las tijeras. Muy bien, la palanca es todo el cuerpo de las tijeras. Esa sería nuestra palanca. El punto donde se juntan las dos piezas de la palanca, que es ese tornillo que podemos ver ahí, es donde hemos marcado que se encuentra en nuestro punto de apoyo. Ahora, de la misma manera, encontramos que de un extremo tenemos la potencia, que es donde yo estoy agarrando las tijeras, y del otro lado encuentro lo que es mi resistencia, que sería donde estoy recortando con las tijeras. Y este es un muy buen ejemplo de una palanca utilizada pues de una forma común y rutinaria para todos nosotros. Vamos a ver nuestro último ejemplo acerca de este tipo de palancas de primer orden. Ok, esta es nuestra palanca de primer orden, conocida como sube y baja o balancín en algunos casos. Las personas que están a los extremos van a representar entonces lo que sería la resistencia y la fuerza. En la parte media del balancín o sub y baja encontramos lo que es nuestro punto de apoyo, y toda la barra que divide a las dos personas sentadas sería nuestra palanca. Y ese es un ejemplo de una palanca convertida en diversión. Bueno, pero ¿existirán otro tipo de palancas? ¿Y cómo son? Esa sería una gran pregunta. Bueno, te invito ahora a conocer
dos tipos de palancas que aún no hemos visto y que sin embargo, así como el balancino sub y baja y las tijeras, nos son bastante cotidianas. Y a estas se les llama palancas de segundo y de tercer orden. Comencemos con las palancas de segundo orden. Perfecto, esta es la palanca de segundo orden y es aquella donde la fuerza y la resistencia se aplican entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. Es decir, al centro ahora tenemos a la resistencia. El punto de apoyo está de un extremo y del otro extremo encontramos la potencia. La potencia está aquí con la letra P, la R es la resistencia, el triángulo es el punto de apoyo y la línea café la palanca. Ok, un buen ejemplo de esto es lo que conocemos como guillotina, la cual se utiliza normalmente para cortar papel. Ok, donde estoy tocando con mi mano se encontraría la potencia, es donde yo estoy poniendo esta fuerza. Del otro extremo, ¿sí?, encuentro el punto de apoyo que está marcado con el triángulo. Vemos todo el brazo representa lo que es la palanca. Y el punto que está poniéndome resistencia a mi palanca es este que estoy marcando de color verde, que es la zona, es una zona bastante amplia, donde estoy literalmente cortando la hoja. ¿Ok? Esta es una palanca de segundo orden, la guillotina. Nuestro segundo ejemplo de una palanca de segundo orden es el gatillo del extintor. Los extintores sirven para apagar o mitigar conatos de incendio. Ok, donde yo en mi mano presiono, que está con la flecha azul, tengo la potencia. La resistencia, lo que se me opone, es casi todo el mango, que está marcado con el color verde. Y también en esta zona encontramos lo que es nuestra palanca o punto de apoyo. Perdón, nuestra palanca, y el punto de apoyo está del otro extremo a la potencia. Es por esto que se puede considerar al extintor como un tipo de palanca de segundo orden, porque la potencia y el punto de apoyo están a los extremos y la resistencia al centro. Muy bien, ahora te tengo un reto. Voy a mostrarte una imagen y quiero que pienses dónde se encuentran los elementos de la palanca en este objeto de la vida cotidiana. ¿Estás listo? Pues bueno, pues aquí está nuestro reto. Es una carretilla. ¿Puedes ver cuáles son los elementos de la palanca en la carretilla? Empecemos con lo que sería la palanca. ¿Cuál crees que sea la palanca en una carretilla? ¿Ya adivinaste? No, este es toda esta estructura larga que está en la carretilla lo que se va a convertir en la palanca. Ahora piensa en el punto de apoyo. ¿Dónde crees que esté? Atrás, adelante, en medio. ¿En dónde? Allí es donde está. ¿Está en medio de nuestra carretilla? No, está en un extremo, en la rueda. Ahora, ¿dónde está la potencia? La potencia está donde cargas la carretilla. Por último, ¿dónde crees que esté la resistencia? ¿Dónde? La resistencia está aquí, en medio, donde pones todo tu peso. Todo lo que carga la carretilla representa mi resistencia. Al levantar, tengo que poner una fuerza que se transmite a través de la palanca hasta este punto de apoyo. Genial, ¿no es cierto? Bueno, ahora hablemos de la palanca de tercer orden, donde la potencia es aplicada en medio de la resistencia y lo que sería mi punto de apoyo. Esto quiere decir que ahora la potencia está en medio, ¿sí? La potencia la tengo simbolizada con la letra P, la resistencia con la R, el triángulo es el apoyo y la barra gris es la palanca. Aquí tenemos un buen ejemplo de este tipo de palancas. Esto es un pedal de batería. La potencia va en medio, donde pongo mi pie.
La resistencia es esta pieza que muevo para que toque la música, y el punto de apoyo se encuentra a un extremo de la potencia, al lado contrario de la resistencia. Muy bien, aquí tenemos nuestro siguiente ejemplo. Es una engrapadora. ¿Dónde crees que se encuentra, en este caso, la palanca? ¿En dónde? ¿En dónde está? Exacto, está aquí. En toda esta parte superior tenemos lo que sería nuestra palanca. Ahora, ¿dónde crees que se encuentra el punto de apoyo? ¿En dónde? Exacto. En uno de los extremos encontramos el punto de apoyo. Ahora, ¿dónde crees que esté la potencia? ¿Dónde? De este lado, así es. Ese es el lugar donde en realidad tú presionas para poner la grapa. Hablemos del último elemento, que es la resistencia. ¿Dónde crees que se encuentra la resistencia? Así es, en toda esta barra encontramos la resistencia a la fuerza que estás imprimiendo para poder poner una grapa. Y este es nuestro ejemplo de las palancas de tercer grado. Vamos ahora a la explicación de nuestra actividad. Así es, chicos, miren, van a, por favor, en una hoja carta color blanca, una hoja carta de color blanco, van a escribir su nombre completo, su grado, su grupo, la fecha en la que hicieron la actividad y van a poner el título de robótica intermedia. ¿Y qué es lo que van a realizar en esta hoja como actividad? Lo siguiente. Van a dibujarme, por favor, los 3 tipos de palancas que hemos visto. Y van a anotarme los elementos que tienen: la palanca, el punto de apoyo, la potencia y la resistencia, como en el ejemplo que te estoy dando. Bueno, esto es todo por el día de hoy, chicos. Un saludo muy fuerte a todos. Nos vemos la próxima semana.